Hola, bienvenidos a esta emisión de televisión de la Universidad Autónoma de Nayarit. Este es un esfuerzo de vinculación y extensión hecho por universitarios para el pueblo de Nayarit. El tema que nos convoca el día de hoy es el de la reforma laboral. Una reforma en torno a la cual se han expresado múltiples adhesiones y rechazos. La radio, la televisión, la prensa escrita, las calles y el Congreso han sido testigos de las manifestaciones que el pueblo de México, sus organismos políticos, de trabajadores y empresariales han hecho en torno a la trascendencia que este tema tiene para los mexicanos. Y precisamente para avanzar en el conocimiento de los fundamentos que motivan la presente reforma laboral, contamos con 4 invitados el día de hoy, a quienes damos públicamente las gracias por su gentileza. Me permito presentar al maestro Crescenciano Hernández Hernández, quien es profesor investigador en la Unidad Académica de Contaduría y Administración y especialista en asuntos de derecho laboral. Bienvenido, maestro Crescenciano Hernández. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido también el contador público Sergio González Berecochea, quien es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Nayarit. Bienvenido, Sergio. Gracias, José, por la invitación. Bienvenido también Luis Manuel Hernández Escobedo, dirigente del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit. Bienvenido, Gracias, Luis Manuel. Gracias. Bienvenido también nuestro entrañable profesor, el doctor José Manuel Sánchez Bermúdez, quien es profesor investigador en la Unidad Académica de Economía, sociólogo y politólogo de formación. Bienvenido, doctor. Gracias, Juan José. Y para entrar en materia, permítanme presentarles algunas de las motivaciones que envió el Ejecutivo justificando su iniciativa de ley. 3. La primera, cuando se firmó la actual Ley del Trabajo, el 1 de mayo de 1970, no había en el país tratados de libre comercio, el modelo económico era cerrado, con altos aranceles y basado en el mercado interno. La estructura del mercado laboral no generaba estímulos a la productividad ni a la competitividad. 2. La productividad laboral del trabajo en nuestro país permanece estancada durante los últimos 30 años. No hay aumentos en productividad. 3. En los últimos 12 años se han presentado ante las cámaras del Congreso de la Unión 332 iniciativas tendientes a reformar integral o parcialmente la Ley Federal del Trabajo. 97 iniciativas del PRI, 87 del PAN, 76 del PRD, 32 del Partido Verde y 40 de otros partidos minoritarios, que hacen un total, repito, de 332 iniciativas tendientes a reformar el marco regulatorio del trabajo en nuestro país. La pregunta con la que queremos iniciar, maestro Crescenciano, ¿está justificada la iniciativa que manda el Ejecutivo para reformar un artículo, no el artículo, perdón, la Ley Federal del Trabajo, que es sagrada para el mundo del trabajo? Mire, el derecho tiene o cuenta con una característica muy importante, inseparable, que es la mutabilidad. El derecho debe de cambiar en el tiempo, debe de cambiar en el espacio. El derecho de hoy es mejor que el de ayer, y el que venga para el día de mañana debe ser mejor que el de hoy. ¿Qué significa esto en materia laboral? En materia laboral hemos contado con transformaciones. Ha habido abrogaciones, ha habido derogaciones, han existido adiciones. Pero por primera vez surge nuestro derecho obrero aquí en México como un derecho de clases, como un derecho tutelar de los trabajadores en 1917. Fue ideario del constituyente que en el 123 de nuestra máxima carta apareciera un derecho que entregara a los trabajadores
las conquistas, los reconocimientos, los derechos que hasta antes no tuvo. Como consecuencia se crea un derecho de raíz de tutela que para nada debe de dejar de observarse. Fue hasta en 1931 cuando se reglamenta por el Congreso de la Unión, en atención a la facultad que le concede el artículo 73, se reglamenta el derecho, el 123 de la Constitución a través de la primera ley, 1931, Ley Federal del Trabajo, cumplió su cometido, es abrogada, y en el 70 apareció una nueva ley, que es la que va o se pretende reformar. ¿Será buena la reforma? Bueno, esto lo vamos a ver un poquito después. Muy bien, gracias, maestro Crescenciano. Contador público, ¿cuál es el punto de vista de los empresarios nayaritas? ¿Está justificada la necesidad de reformar la Ley Federal del Trabajo? Bueno, como lo vemos en Coparmex, sí, es necesaria esta reforma, ya que, como tú lo comentabas, pues data de más de 42 años, ¿no? Y las cosas deben ir actualizando. En 1970 teníamos 48 millones de habitantes, hoy tenemos 115 aproximadamente, entonces vamos cambiando, vamos evolucionando, y además tenemos que estar de acuerdo al mundo, pues ya no somos un México cerrado, sino que tenemos que ser más abiertos, ¿no? Con lo que se está haciendo o lo que se pretende con la reforma, pues es también aumentar el número de empleos, ¿no? Y también dar más oportunidades a los jóvenes y a las mujeres, ¿no? Se está eliminando pues el acoso sexual con las mujeres. Hay varios beneficios que están ahí, ¿no? Entonces, el modelo actual, por ejemplo, tiene 16 millones de trabajadores inscritos en el IMSS. Con este nuevo modelo se aspira y con esto tienen 31 millones de mexicanos que desempeñan un trabajo sin seguridad social. Con esto, ya lo veremos más adelante, ¿no? Pero el trabajo por horas, pues también te obliga a estar asegurado, ¿no? Entonces esto va a aumentar la seguridad social, ¿no? Es un bien para nosotros, ¿no? Gracias. Como empleados y como empleadores. Gracias, contador. Luis Manuel, ¿es necesario reformar la Ley Federal del Trabajo? Sin duda es necesario, por lo que planteaba como el maestro Chano, en función pues de la necesidad de irla actualizando a las nuevas épocas. Sin embargo, pues también el sentido social de un instrumento regulador de la relación de trabajo debe tener el sustento del espíritu del artículo 123. En este caso, debe ser pues el equilibrio entre los factores de la producción a partir de la política económica que está estableciendo en este momento. El espíritu de la ley del 70 establece pues una condición al Estado de rector de la economía. Y hoy, en la realidad, con este modelo neoliberal del modelo económico, pues obviamente que se contraponen totalmente. Entonces es importante reforzar el derecho de los trabajadores y buscar que los patrones sean pues los generadores de empleo a partir de no de un régimen de explotación, sino de buscar el equilibrio entre los factores que generan la riqueza para poder encontrar los equilibrios y el espíritu del artículo 123. Por consecuencia, es importante que esto se vaya reformando periódicamente, como decía el maestro Chano, pero sí, siempre cuidando el equilibrio para no conculcar el espíritu del artículo 123 de la Constitución. Muy bien, Luis Manuel, muchas gracias. Doctor Sánchez Bermúdez, ¿es necesario reformar la Ley Federal del Trabajo? Pues la verdad es que yo estuve escuchando con atención y con interés los comentarios de mis compañeros y yo quisiera plantear una perspectiva pues, de reflexión. El maestro nos decía, la legislación laboral emerge de la Constitución de 1917 y efectivamente ahí por primera vez, primero ordenamos esa relación. Es decir, antes de 1917 lo que teníamos era pues un espacio de manejo discrecional y de relaciones directas de poder entre empresarios y trabajadores. Pero también el comentario de él nos remite a un problema que me parece esencial. El marco de la regulación en la relación laboral se da en el territorio del Estado Nacional. Y yo creo que eso nos lleva a un problema que efectivamente es absolutamente distinto hoy. Hoy los comportamientos de la economía no están regulados, cuando menos no cabalmente,
al interior de los estados nacionales. Por lo tanto, el problema del equilibrio entre los factores, que es el problema que nos planteaba Luis Manuel, está articulado en una dimensión que rebasa el Estado nacional. Entonces, plantear el problema de reforma laboral sin reconocer este conjunto de circunstancias me parece que nos puede poner en un problema en donde no vamos a resolver las situaciones que realmente están definiendo tanto la economía del país como las relaciones entre los factores de la producción. Ese es el problema que yo realmente quiero plantearles pues, y reflexionarlo desde esa perspectiva. Por ejemplo, buena parte de nuestra economía hoy, ¿no?, está definida, sus comportamientos económicos, a través de un conjunto de acuerdos que se procesaron con el Tratado de Libre Comercio, con inversión de capital extranjero. Pero a su vez todo esto está condicionado por la movilidad de los capitales a escala mundial y por las relaciones laborales que se imponen en esa movilidad. Es decir, realmente plantearnos el problema de equilibrio entre los factores supondría repensar todo el cuadro de relación en un escenario nuevo para el cual no está definido nada. Y plantearlo exclusivamente en el ámbito del Estado Nacional creo que no está resolviendo los problemas. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, doctor, considera que de aprobarse las reformas a la Ley Federal del Trabajo, México avanzaría 3 posiciones en el índice global de competitividad y de 20 a 25 posiciones en eficiencia laboral, lo que nos pondría en términos de ese indicador al nivel de economías como la de la India y la del Brasil, que son economías que en términos de marco regulatorio han flexibilizado sus mercados laborales. ¿Cómo articulamos esta idea con lo que nos acaba de plantear? Yo creo que como tú bien mencionaste, el presidente Calderón en su argumentación dice esta reforma nos fortalece como economía emergente. Y economía emergente en el lenguaje que hoy priva significa economía atractiva, ¿no?, para la inversión de capital extranjero. Ese es, digamos, el contenido básico cuando hablan de economías emergentes. Pero fíjate que el gobierno mexicano ha definido competitividad justamente como capacidad de atracción de capital extranjero. Me parece que Brasil, incluso la India, tienen una construcción de competitividad que rebasa mucho ese ámbito. Tienen una articulación diferente y un modo de relación diferente entre su economía nacional y el contexto global de la economía, que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces, nuestra oferta principal en ese terreno de atracción de capital extranjero está siendo dar nuestra dotación de recursos naturales y pues, unas condiciones laborales más agresivas con nuestros trabajadores. Creo que eso no nos lleva a ningún lado. Muchas gracias, doctor. Somos la mesa de análisis de la reforma laboral y estamos discutiendo los fundamentos de la reforma laboral. Somos Televisión de la Universidad Autónoma de Nayarit y estamos debatiendo los fundamentos de la reforma laboral, la iniciativa de ley que envió Felipe Calderón el pasado 1 de septiembre. Planteo a mis panelistas. Según el análisis del laborista Manuel Fuentes Muñiz, la iniciativa enviada por Felipe Calderón significa en los hechos una nueva ley, pues si bien implica reformas, adiciones o derogaciones de 299 artículos de la Ley Federal del Trabajo, en realidad modifican 665 artículos, esto es el 65.8% de los 1010 artículos que tiene actualmente dicha ley. Nos vamos a concentrar en este bloque en 2 figuras que han resultado ser las más controversiales, las más polémicas y las que han provocado mayor movilización política en el país y que tienen que ver con el tema de la subcontratación, del llamado outsourcing,
y de la contratación por horas. Cedo el uso de la palabra para abordar estas dos figuras al maestro Crescenciano Hernández. Gracias. Bien, siento que la figura de la subcontratación no representa ninguna novedad, porque implícitamente se encuentra instituida la figura en la ley vigente. Ahora lo que se hace solamente con la reforma es convertir algo en explícito. La actual ley define como sujetos del derecho al patrón, de sujetos del derecho laboral, al patrón, al trabajador, a la empresa, al establecimiento, al intermediario y al contratista. Pero ahora pone límites. Sí, nada más que siempre se ha presentado la figura de la subcontratación con la salvedad de que no tenía que demostrarse grandemente frente a quien contrataba la solvencia económica de la empresa. Ahora se tiene que justificar plenamente y no va a estar permitido con la reforma que un patrón realice una contratación de esta naturaleza si no queda plenamente convencido de la solvencia del contratista. ¿Y de la contratación por horas, maestro? De la contratación por horas, pues aquí definitivamente... ¿Conculca el espíritu de la ley? No lo conculca porque yo no alcanzo a captar de la reforma si esta va a ser una imposición o solamente una potestad. Porque de la reforma yo he leído que las partes podrán, en tratándose de cuotas diarias, determinar el precio de la hora, sin que se puedan rebasar las horas establecidas máximas por la ley. Entonces, ¿qué es lo que puede ocasionar tal situación? Que el día de mañana, en un pacto de esta naturaleza, en donde queramos trabajar por precio hora, pues lo más fácil que podría resultar que se dividiera el valor de la jornada de trabajo entre 8 horas, entre 7 horas, entre 7 horas y media. A mí se me hace, porque son las duraciones máximas de cada una de las jornadas de trabajo, nocturnas, diurnas o mixtas. Sin embargo, a mí se me hace extraordinario, se me hace maravilloso. No creo que vaya a operar de inmediato el hecho de que se vaya a alzar grandemente el precio de la hora, nomás por la vigencia de la ley. Muchas gracias, maestro Crescenciano. Luis Manuel, ¿se conculca con estas dos figuras el derecho tutelar de la ley? La redacción de la reforma, o sea, no la que mandó Calderón, sino el matiz que se le dio en la Cámara de Diputados, ya en el dictamen, es un tanto ambiguo. Aquí la preocupación de quienes estamos regidos por un contrato colectivo de trabajo es la preocupación de que la ley, la redacción de la minuta, todavía no es reforma, ¿verdad? Está en el Senado, establece pues que el trabajador y el patrón se pondrán de acuerdo para contratarse por horas. Es decir, el trabajador y el patrón. Cuando existe un contrato colectivo de trabajo y existen puestos definidos en el tabulador, pues eso te salva en una redacción que tiene posterior la propia ley, donde habla que la contratación por hora será en función de establecer para el puesto, porque no hay salario mínimo, para el puesto la plaza que está tabulada, pero nunca debe ser ni superior a 8 horas de contratación, pero el pago nunca será inferior al lo que está tasado esa plaza. Por consecuencia, ¿qué puede hacer? Tú vas a venir a trabajar 6 horas, porque así lo requiere, me permite la ley, él va a trabajar 8 horas, tiene el mismo puesto y te voy a pagar igual. Eso es algo que va a meter en problemas y vulnera la contratación colectiva, porque entonces va a permitir de manera individual a muchos trabajadores decir, no, pues yo mejor me voy por horas para poder ganar más, en detrimento de un documento que tiene la calidad de laudo y que es de obligación para las partes, y entonces eso se intuye que puede vulnerar la colectividad. No es algo probado, solamente es de interpretación. Muchas gracias. En el caso del outsourcing, hay una situación interesante,
lo planteaba el maestro. Es cierto, hoy regularizarán las condiciones de subcontratación que se daban de manera infrahumana para quienes venían a prestar el servicio porque no podían probar la solvencia económica de la empresa subcontratada, ni se preocuparan porque sus trabajadores tuvieran seguridad social y todo lo demás. Y lo hacían de manera arbitraria porque se venían a hacer funciones que ya estaban contratadas por la empresa en sus trabajadores de base. Hoy yo veo en la minuta, en la reforma que plantea, la minuta que plantea la Cámara de Diputados, que hoy tendrán que ser en espacios donde no existan trabajadores contratados por la empresa o en su defecto no sean lo suficientes para hacer este servicio. Entonces eso de alguna manera es el matiz que le pusieron en la Cámara de Diputados porque la iniciativa de Calderón venía directamente a contratar como tú quisieras. Entonces en ese sentido se está tratando de matizar. Sin embargo, siguen pues las dudas en cuanto a la manera en que se tiene que convenir este tipo de contratación, porque ya existía en la ley. Ahí establece, por ejemplo, en los contratos colectivos de trabajo, los trabajos por obra o tiempo determinado, que son solamente, es lo mismo, pero hoy ya bien especificado de la manera en que se va a hacer. Si esto se regula, si esto los tribunales del trabajo, el propio Estado y los patrones actúan conforme a la ley, o sea, no tratando de torcerla, pueden darse condiciones favorables para esas gentes que son explotadas por estas empresas. Muchas gracias, Luis Manuel. Sergio, la figura de la subcontratación y de la contratación por horas van a permitir, se van a convertir en el detonante para la generación de empleo. Bueno, en la primera pregunta, el famoso outsourcing, pues es una práctica a nivel mundial utilizada, ¿no? Entonces no podemos estar ajenos a esto, ¿no? Que se da en nuestro país desde hace mucho tiempo, también lo sabemos, ¿no? Y sí va, en mi opinión, sí va a detonar, porque todo ese trabajo de temporada que puedes subcontratar solo por un periodo, pues es muy fácil, ¿no? Aquí, como decían anteriormente, pues la propuesta que hizo el presidente Calderón, pues cambió en la Cámara de Diputados, ¿no? Y entonces ahí ya queda un poquito ambiguo qué outsourcing es permitido y qué no, ¿verdad? Entonces ahí sería bueno que la Cámara de Senadores pues le dieran el matiz exactamente para que no se pierda y se pueda vagar en buscarle a la ley otras cosas, ¿no? En la cuestión del salario por horas, pues la ley también ya lo contempla, o sea, no es nada nuevo, nada más se está especificando qué cuenta, ¿no? Y aquí pues ahora es la mala información que muchos tenemos, ¿no? Pero la ley no te dice que puedas pagar menos de un salario mínimo o de lo que comentaba anteriormente, ¿no? Entonces es muy clara la ley y siento que si esto prospera con la Cámara de Senadores, para todos va a ser muy claro que te digan, sabes que mira, el trabajo por 2 horas que yo requiero vale tanto, ¿no? Entonces tú como empleado te puedes contratar aquí y allá y puedes ser más competitivo, ¿no? Puedes generar más recursos para ti, para ¿Eso tu va a familia. detonar la creación de empleo? Cuando menos, si tú trabajas 2 horas, te obliga el patrón a que te dé de alta en el Seguro Social, que a lo mejor antes no se tenía. Entonces ya tu familia y tú ya van a ser protegidos, que antes no se tenía. Entonces es un beneficio que se ve ahorita, ¿no? Y que anteriormente ¿Quedas no. protegido por el lapso de tiempo que dure la...? No, el trabajo, así es. Y claro, la ley también contempla que 8 semanas más, ¿no? Ya, muy bien. A ver, muy rapidito, Sí, quiero decir adelante, Luis Manuel. exactamente Claro cuál que es sí. el texto Adelante. que dice esta reforma rapidito. Dice, Rapidito. el ingreso que perciban los trabajadores por esta modalidad en ningún caso Ujú. será inferior al que corresponda a una jornada diaria. Ujú. Ese ahí está el problema. Sí, que no dice a la proporción, como él planteaba, sino que a lo que cuesta la jornada eso debes de pagarle a alguien que te trabaje. Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Y al que trabaja las 8 Aunque horas, no es ¿cómo le vas a sobrante pagar? mencionar que el contador tiene razón. Si está permitido, la Corte lo ha determinado, que en base a unas jornadas de trabajo que se llaman especiales, pueda O una reducidas, persona ganar menos del mínimo, siempre y cuando la fórmula se componga de el acuerdo de voluntad y de la reducción
notoria y manifiesta de esa jornada de trabajo. Muchas gracias, maestro. Doctor Sánchez Bermúdez, la flexibilización del trabajo, determinando las figuras ya más precisas de la subcontratación y de la contratación por horas, van a generar, se van a constituir en el boom del crecimiento de los empleos en la economía mexicana. Yo creo que no, Juan José. Mira, bueno, yo me quiero mantener en digamos, la óptica que tracé para estar reflexionando sobre el asunto. El problema de la subcontratación efectivamente es un problema instalado a escala mundial con la globalización. De hecho, así empezó, me parece que ese es el movimiento básico de la globalización. Las grandes empresas de los países desarrollados empezaron a lo que llaman relocalizar segmentos de su proceso de producción. Y en la búsqueda de espacios de relocalización, uno de los criterios es dónde obtienen ventajas salariales y ventajas de condiciones laborales en general. Es decir, en la lógica de la empresa, ¿no?, lo que busca son lugares de instalación donde gane más, ¿no?, y donde en lo que se refiere pues a los salarios, que no es la única determinante de la ganancia, tengan mejores ventajas. Bueno, es decir, en esa lógica, atraer capital extranjero significa condiciones laborales más agresivas para los trabajadores, pero tampoco es garantía de crecimiento del empleo, porque así como se instalan en algún país y de repente ese país se constituye como emergente, ¿no?, después se pueden desplazar a otros. En el caso de México lo hemos visto ya a lo largo de todas estas décadas. El presidente Fox reiteradamente dijo, las empresas que se habían instalado aquí, muchas se están desplazando a China. Es decir, lo que se abre es un territorio de competencia internacional y las empresas se van desplazando según donde les ofrecen mejores condiciones. Por lo tanto, todos esos logros en términos de empleo son provisionales y son poco consolidados. Más recientemente, muchas empresas se han relocalizado en Centroamérica a raíz de que Estados Unidos firmó acuerdos de libre movilidad con países centroamericanos. De manera que este problema digamos, la relocalización, de todos estos movimientos no garantizan empleo. Cuando menos no estable, ni de buenas condiciones. Y el problema de la contratación por hora, ¿no?, bueno, es que también ese problema efectivamente pues puede ser atractivo para la empresa en esta lógica, digamos, de flexibilidad en sus procesos de trabajo y de toda su actividad económica. Y de repente, frente al desempleo, pues si te ofrecen un trabajo de 2 horas, pues puede ser mejor que nada. Pero no resuelve problemas cruciales, ¿no? Es decir, hay un problema, digamos, de desempleo que está creciendo en México y en todo el mundo. Y un problema de desempleo creciente en términos de negociación, pues evidentemente le da ventaja a la empresa. Es decir, si tú no tienes empleo y si además vas a competir con 100 que aspiran a un empleo y te dicen, te ofrezco una chamba de 2 horas por un mes, y vamos a acordar el salario, el trabajador va a estar en una situación de desventaja muy drástica, ¿no? Es decir, hay un problema de estabilidad y de calidad de trabajo, incluso de creación de puestos de trabajo. Muchas gracias, doctor Sánchez Bermúdez. Vamos a un corte. Esta es la mesa de análisis sobre la reforma laboral. Somos la mesa de análisis sobre la reforma laboral. Estamos en TV One discutiendo los fundamentos de esta iniciativa, de esta minuta que terminará discutiéndose en el Senado de la República. En este apartado vamos a abordar con nuestros panelistas, con el maestro Crescenciano, con Sergio de la Coparmex, Luis Manuel del CETUAN y el doctor Sánchez Bermúdez de la Unidad Académica de Economía, un bloque de reformas que son menos populares, pero que sin lugar a dudas también van a tener un impacto en el marco laboral regulatorio. Estos tienen que ver con la
igualdad de género que está promoviendo esta ley, esta iniciativa, tiene que ver con la protección a grupos vulnerables, tiene que ver con la disminución de los tiempos para la emisión de dictámenes que tienen con las huelgas. Y para entrar en materia, le pedimos al maestro Crescenciano que nos dé su punto de vista sobre este otro bloque de reformas que no están en la prensa, que no están en la televisión, pero que sí están incorporadas en la minuta y que tendrán que discutirse. Bien, es importante señalar que un gran número de propuestas presentadas al Congreso representan una situación ya creada, como lo dije anteriormente, en la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, discriminación. La discriminación no es compatible con el derecho del trabajo. Nunca ha sido compatible. Igualdad de géneros siempre ha existido. Trabajo digno siempre ha existido. Lo que se está haciendo sobre algunos de estos puntos es determinar, detallar el significado de lo que es la figura que se pretende crear de una manera explícita. Ahora se define qué es el acoso sexual, se define qué es la dignidad, se define qué es el derecho a la libertad. Incluso qué es el hostigamiento, por ejemplo. Claro, vienen todas esas situaciones, pero claro, todo esto ya estaba contemplado, ¿no? El acoso, el hostigamiento, se manifestaban a través de una falta de probidad muy grande, ¿eh? Y como consecuencia de ello, se podrían presentar rescisiones de contratos de relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón y sin responsabilidad para el trabajador. Ahora lo que se hace únicamente es detallar, ampliar los conceptos reducidos que antes venían. Sin embargo, no sé si sea posible hacer referencia a otros aspectos que tampoco son señalados grandemente, pero que son importantes. Por ejemplo, en el derecho colectivo del trabajo. En el derecho colectivo del trabajo, a los patrones no se les está permitido por la ley actual someter su voluntad a la decisión de la Junta en un movimiento huelguístico. Una huelga es la suspensión temporal del trabajo llevado a cabo por una coalición de trabajo, suspensión temporal. Sin embargo, muchas veces, en muchas ocasiones, las huelgas se eternizan. ¿Por qué? Porque la autoridad del trabajo la declara legalmente existente, porque hay objetivo, porque hay mayoría, porque hay requisitos. Pero los trabajadores no quieren la calificación. ¿Por qué? Porque a lo mejor existe el temor de que al calificarse la huelga, esta no vaya a resultar favorable para ellos. Y los patrones tenían vedado ese derecho, o tienen vedado ese derecho en la actualidad. La reforma sí va a ser noble en ese sentido, y sí busca una igualdad procesal. ¿Por qué? Porque a través de la reforma van a poder, ahora, los patrones, si se aprueba esa reforma, van a poder los patrones, si después de 2 meses de estallado una huelga y de declarar existentes y los trabajadores no solicitan la calificación, los patrones van a tener todo derecho de hacerlo. Gracias, maestro Crescenciano. Luis Manuel, hay avances también, y para retomar la figura que nos presenta el maestro Crescenciano, se está detallando un poco más la importancia, por ejemplo, de la capacitación profesional y de la necesidad de vincular la capacitación a productividad. Está también reglamentándose, detallándose los aspectos relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo. Se está reglamentando también esta figura que tiene que ver con la posibilidad de que las mujeres puedan trasladar la mayor parte de la posmaternidad después del embarazo. Hay pues una serie de reformas que tienen que ver con una nueva conceptualización sobre el trabajo decente. ¿Qué nos dices a este respecto? Definitivamente son el plasmar, como dice, en detalle lo que ya la ley prevía de manera muy sucinta, pero además de ligarse a los acuerdos internacionales que son de obligatoriedad para el país. Sin embargo, si esto tú, cuando hablas de capacitación, y el capítulo viene muy completo, inclusive señalando sanciones enfermedades, para quienes
no lo lleven a cabo siendo patronos. El asunto está en que a partir de ahí, luego se crea la figura de la contratación por capacitación, ¿sí? Esto implica que se tendrán que definir muy claramente cuáles son las condiciones. Como la envió el Ejecutivo Federal, pues era tajante y clara. Hoy matizada por la Cámara de Diputados, ya establece algunas condiciones que la capacitación hasta por 6 meses será para puestos gerenciales, para puestos de administración, para jefaturas y obviamente siempre dejando la salvedad para actividades especiales. Bueno, esto matiza las cosas. Lo cierto es que a la hora de decir no calificas para el puesto después de 6 meses que veniste a trabajar aquí, no hay responsabilidad para el patrón. Aquí todas esas figuras deben de ser previamente analizadas para poder no estar el tutelaje. Es lo mismo, él habla de, ahora sí, la equidad en cuanto al derecho procesal del patrón y del sindicato, y qué bueno, porque esa condición convertía pues esos maridajes entre los licenciados coyotes en las juntas de conciliación y algunos funcionarios públicos para alargar las huelgas. Esto en la asesoría a los sindicatos a efecto de no aceptar o solicitar la calificación de la misma, porque al último, el derecho de huelga es inconculcable, pero también el derecho de huelga tiene que estar sustentado en violaciones claras, en argumentos claros, en motivaciones claros. Nadie puede alcanzar la plenitud de sus demandas laborales sobre el cadáver de su empresa o el cadáver de su institución, pero también, en contrario, debe haber, pues sigo insistiendo, el equilibrio entre los factores de la producción. Si yo te produzco un peso, patrón, ¿cuánto me tienes que dar de porcentaje para que yo tenga una vida digna? No quiero que tú seas pobre y que yo me haga rico. Solamente págame lo digno, lo que merezco. No como las grandes empresas, esas de servicios o las tiendas departamentales, que por 80 pesos hacen trabajar a 108 horas y en jornadas totalmente diferentes, porque son mixtas. O son jornadas de 11 de la mañana a 19 horas y no tienen, y hoy sí se les regula al menos, la obligación del espacio para comer, apoyar a la gente con un comedor, con asistencia de esa naturaleza. Es que ese es el asunto. Gracias, Luis Manuel. Maestro José Manuel, se tipifica como delito la contratación de menores de 14 años fuera del círculo familiar. O sea, pueden trabajar, pero dentro del círculo familiar. Se precisa la jornada laboral para las trabajadoras domésticas y se tiende a mejorar las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas, otorgándoles transporte y una serie de beneficios. ¿Qué opina sobre esto? Yo me quedé pensando lo que nos planteaba el maestro. Él nos decía, bueno, mucho de eso o todo, en alguna forma, ha estado siempre presente en nuestra ley. Yo creo que pudiéramos argumentar que a pesar de eso no hay cumplimiento estricto de todos esos derechos y esas condiciones que la ley marca, ¿no? Probablemente nuevas redacciones en el orden jurídico faciliten digamos, el cumplimiento, pero no lo garantiza. Entonces ahí también es preguntarnos, bueno, ¿por qué se ha venido dando? No solo en México, por ejemplo, el trabajo de los niños es una cosa espantosa. La UNICEF declara y así exige a todo el mundo que se prohíba tajantemente el trabajo de los niños. Y sin embargo son muchos niños en el mundo los que están trabajando en las peores condiciones. Entonces, bueno, ahí cabe la pregunta. O por ejemplo, el problema de seguridad, condiciones laborales que jornaleros garanticen, agrícolas, por ejemplo, jornaleros agrícolas, o por ejemplo los casos recientes de los mineros, ¿no? Que ha sido una cosa espantosa, pues las tragedias, las muertes pues ya reiteradas, ¿no? De accidentes mortales en las minas. ¿Qué está pasando ahí, ¿no? Y no es solo el problema de que tengamos a una ley que examine con más cuidado, sino de que siempre lo hemos tenido. Siempre el patrón debe garantizar pues la seguridad y la vida de sus empleados. Y sobre el asunto digamos, productividad, yo, bueno, ahí también quisiera plantear, digamos, algunas dimensiones del tema.
Primera, tú nos decías, retomando el argumento del presidente Calderón, en términos de que los productores mexicanos han mantenido estancada su productividad. Me parece que hay informaciones que pudieran abrir alguna reflexión en ese sentido, ¿no? Porque no me parece pues totalmente convincente esa aseveración. Muchos argumentos dicen que la productividad de los trabajadores mexicanos en condiciones laborales semejantes son semejantes a las de cualquier país. Muy bien, ¿verdad? muy bien. Entonces, el problema de la productividad es un problema que requiere una visión y una iniciativa más amplia. Por ejemplo, ciencia y tecnología. Nuestro gobierno ha desatendido drásticamente la evolución del país en el territorio de la ciencia y la tecnología. Eso pues hay que examinarlo ahora que se... Gracias, doctor Sánchez. Y para cerrar este bloque le pedimos al contador público Sergio González Berecochea que nos hable sobre este bloque de reformas de la que muy poco se habla, muy poco se dice. Bueno, lo que me da mucho gusto pues que aparte que estamos aquí debatiendo y dando nuestra opinión, que a nivel nacional ha salido que se dé a conocer pues lo que viene la reforma, ¿no? Ya el presidente Calderón con su iniciativa preferente, la Cámara de Diputados le dio ahora sí, su peinada, ¿verdad? Se puede decir, pero quitaron algunas cosas importantes, por ejemplo, lo de las trabajadoras domésticas, ¿verdad? Pero hay otras cosas que le dieron mucho matiz, y que es importante decirlo, y que todos los trabajadores la conozcan, ¿no? Por ejemplo, fortalecer los derechos de la mujer trabajadora. Eso es prohibir expresamente la discriminación por cuestiones de género, prohibir la realización de actos de hostigamiento, que como bien dice el maestro Cristiano, existían, pero ahora se tipifican, ¿verdad? Y se deja muy claro cuál es el castigo que pueda tener, ¿no? Eso es lo importante, y que ahora sí estemos debatiendo y que conozcamos bien lo que viene en la reforma, ¿no? Porque muchas veces se juega o nada más se dicen en algunos ámbitos, pero no se dice en lo general, ¿no? Muy bien. Esto es TV One y estamos debatiendo, estamos dialogando en torno a las implicaciones de la mesa sobre la reforma laboral. Estamos conversando en torno a la minuta que el Congreso de la Unión ha enviado al Senado de la República tendiente a reformar la Ley Federal del Trabajo. En la sociedad, en el mundo del trabajo, hay temor. Miles de trabajadores que laboran en el sector público y en el sector privado se preguntan si esta ley los va a perjudicar, si esta ley va a lesionar los derechos que ya ganaron, y se preguntan si esta ley va a perjudicar los derechos de las generaciones futuras. Para abordar este último bloque, le pedimos al doctor José Manuel Sánchez Bermúdez que nos diga su perspectiva sobre esto que estamos planteando. Yo creo que digamos, el modo básico de organización de la sociedad en la cual vivimos se constituyó a finales del siglo XVIII. Y de finales del siglo XVIII a la situación actual hay una evolución que ha cambiado drásticamente un conjunto de dimensiones. El problema del empleo es efectivamente un problema que está muy presente a escala mundial. El mismo presidente Calderón dice la crisis de 2008 costó a escala mundial 50 millones de empleos. Pero yo creo que no es nada más la crisis del 2008, sino es un conjunto de transformaciones en toda la estructura productiva. A escala mundial, los procesos de producción están cada vez más robotizados y cada vez más automatizados. La producción a escala mundial está concentrada en un número cada vez menor de enormes empresas que dominan la economía mundial. Es decir, lo que estamos, me parece, es frente a un escenario en donde como humanidad estamos
repensando, enfrentando la necesidad de repensar las estructuras de organización básicas de la sociedad. Nada más termino con digamos, un ejemplo. Los periódicos de hoy dan cuenta de un encuentro entre los dirigentes del Fondo Monetario Internacional y los dirigentes del Banco Mundial, y en la agenda que plantearon 3 temas. Uno, el problema del desempleo, ¿no? Dijeron, es una cosa terrible lo que está pasando en el mundo. 2, el problema de cómo la crisis económica se está extendiendo a los países, crisis económica que en esta coyuntura se generó en los países desarrollados, se está extendiendo a los países subdesarrollados. Y dicen, pues hay que buscar solución. 3, el problema del cambio climático. El problema del cambio climático que ha aumentado la temperatura, ha provocado sequías, problemas de alimentación y agravamiento de problemas de hambre. Pero el problema del cambio climático es un problema de reestructuración global de la producción. Es decir, por eso yo digo, este tipo de iniciativas, lo que necesitamos es un gobierno que tenga iniciativa frente a problemas de escala mundial. Y que nos ofrezca a todos los mexicanos liderazgo para entrar a un debate que está planteándose a escala mundial. Muchas gracias, doctor Sánchez Bermúdez. Agradecemos su participación. Sergio, ¿está justificado el temor de miles de trabajadores frente a esta iniciativa de ley? Bueno, se justifica por el desconocimiento de ella, ¿no? Tanto nuestras autoridades, nuestros diputados, senadores, pues muchos de ellos no la conocen. O sea, no se han puesto a leer lo que viene en el proyecto de ley, ¿no? Entonces, desde ahí viene, ¿no? Que si ellos, que están legislando por nosotros, no tienen el conocimiento, pues es una cadenita, ¿no? Los sindicatos también, si las autoridades sindicales no lo hacen público a sus agremiados, pues también, ¿verdad? ¿Pueden estar tranquilos los trabajadores del sector privado? Exactamente, pueden estar tranquilos porque esto, ya como lo hemos comentado, está ahora sí que aclarando mucho de lo que ya está en ley, ¿no? Y está buscando mejores condiciones de trabajo y también fuentes de trabajo para otros empleados o empleos que están ahí, que a lo mejor dices, bueno, como empresario o patrón, dices, no, yo no quiero abrir 2 horas más porque me cuesta X. Bueno, pues puedo abrir con estos tipos de contratos de trabajo, ¿no? Y la mujer es la que está cuidando mucho aquí, ¿no? Se le está dando mucho valor a ella, ¿no? Y que es muy válido, ¿no? Los jóvenes que se están incorporando al mercado laboral, ¿pueden estar tranquilos frente a este tipo de reformas? Sí, porque los jóvenes, digo, estamos aquí en la alma mater de nuestro estado, ¿no? Y ellos pueden trabajar por la tarde o por la mañana. Antes decías, bueno, pues voy a trabajar con que me den trabajo y no me den seguridad social ni me paguen por aprender horas, ¿no? Y ahora no, pues te pueden contratar por 4 horas y está el patrón obligado a darte seguridad social para ti, para tu familia. ¿Algo más, Sergio, que nos quieras decir? ¿Algo pues, que te nazca de tu ronco pecho? Pedirle pues a la Cámara de Senadores pues que en el ámbito, ahora sí que queriendo ayudar a nuestro México, pues que piensen en todos nosotros y que aprueben la ley como debe de ser, ¿no? Que sean los beneficios para todos, no nada más para los empresarios, no nada más para los trabajadores, que sea un equilibrio, pero que sea para todos, que piensen en México y que se dejen pues de cuestiones partidistas o de grupo, ¿no? Lo primero es México. Muchas gracias, Sergio, por el tiempo que has tomado de tu tiempo para compartirlos con nosotros. Con mucho gusto, Juan José. Luis Manuel. Bueno, mira, dicen que cuando te quemas con leche hasta la jocoque le soplas. El que haya ¿Qué temor... significa eso? A ver, pues el que existe un temor fundado en función de lo que ha ocurrido históricamente. Ya. Cada que salían gentes del gobierno a decir no va a incrementarse la gasolina, al siguiente mes lo hacían. Ya. No va a haber crisis económica, no va a haber devaluación, lo hacían. Y ese es el mismo sistema político que tenemos en este momento. Hoy, a lo mejor algunos, tratando de curarse en salud, satanizan la ley. Debemos esperar a ver qué hace el Senado. Debemos ver cuál es realmente la reforma y desde ahí tomar las medidas que tengan que tomar a efecto de que se haga valer en su esencia. Luis Manuel, ¿sería necesaria una segunda mesa de análisis ya que tengamos los resultados del Senado? Yo creo que se impone, es obligada. ¿Nos quedamos comprometidos, Claro, Sergio? nos comprometemos. ¿Maestro? Claro, pero además debemos ya de ser capaces de hacer un pacto social en este país donde todos salgamos beneficiados.
que ya no es Estado protector, siga en las condiciones de favorecer a núcleos de trabajadores que están sustentados en sindicatos que les sirven de manera clientelar. Hoy que los trabajadores sepamos y hagamos en nuestro acto de constricción para decir yo estoy en la disponibilidad de con mi esfuerzo ser productivo, pero que en consecuencia me remunere un salario digno, como lo dice el artículo 123. Y entonces tendremos que hacerlo a partir de un pacto social, en donde entendamos que la riqueza no se multiplica sin la fuerza de trabajo. Yeah. No se hace ni por mandato divino, ni por la usura, porque aquel se dedica a la usura, a quien es el que recibe los préstamos, tiene que irse a partir el alma al doble para pagar la usura. Entonces, toda riqueza se multiplica con el esfuerzo del trabajo. Y entonces hay que darle y honrarlo de tal forma en como debe de ser. Y en cuanto a las políticas internacionales, es muy claro lo que plantea el maestro Bermúdez. No es posible que con una ley vayamos a generar miles y millones de empleos. Debe cambiarse de fondo la concepción de cómo se ha venido desenvolviendo el mercado de trabajo, de la productividad y los factores que la rodean. El cambio climático, la automatización, la robotización, y entonces cómo hoy debemos preocuparnos por tecnificar el campo, por tecnificar las áreas que tenemos abandonadas en función de la famosa globalización que nos permite en la competencia de mercado, en lugar de producir nosotros, solamente exportar materias primas e importar bienes ya realizados. Tenemos lo de las gasolinas, ¿verdad? Simplemente hace 30 años no se construye una refinadora acá. ¿En función de qué? De no lidiar con el costo social que son los trabajadores o el sindicato amafiado quizás. Pero sí vendemos el crudo e importamos a costos altísimos, sabedores de que en los últimos 20 años, ¿cuántos millones de carros chatarra hemos dejado de entrar de Estados Unidos a México? Que sabemos que ocupan gasolina y no hemos sido capaces de generar las condiciones para darles ese servicio. Eso es, pues, lo que yo veo desde la óptica de un Estado gerencial, que no se preocupa porque todo el desarrollo vea ligado socialmente a los factores. En este caso, el bienestar para todos los mexicanos a partir del esfuerzo de cada quien, ¿verdad? Y de la equidad en cuanto a la distribución de la riqueza. Ese es el gran problema. Muchas gracias, Luis Manuel. Agradecemos tu presencia en esta mesa de análisis y quedas invitado. Estamos a propuesta tuya, claro. Tú lo dijiste, cuando esté aprobada en los términos que se apruebe, porque hay todavía quien dice que no va a pasar en el Senado. Es otra posibilidad. Estaremos a la expectativa. Maestro Crescenciano, los jóvenes pueden estar tranquilos de que se van a generar empleos dignos. Cuando se está aprobando en la Ley Federal del Trabajo, cuando se está proponiendo introducir la figura de la contratación por horas, la subcontratación, eso despierta mucho temor, mucha inseguridad. ¿Qué nos dice? Yo siento que toda posición que pretenda cambiar de paradigmas va a causar miedo, va a causar temor. Sin embargo, actualmente estamos hablando solamente de posibilidades. La tutela, con reforma o sin reforma de la ley actual, sigue vigente. Las instituciones son las mismas. 123. La duración de la relación de trabajo solamente se adiciona. Continúa el contrato para obra. A cambio de un precio global, el trabajador se obliga a entregar completamente ejecutado un trabajo. Continúa el contrato por tiempo determinado. La necesidad de la empresa, la naturaleza, requiere solamente del trabajador por un tiempo, dentro de ella al servidor. Continúa el contrato por tiempo indeterminado. La naturaleza del trabajo requiere que el trabajador esté en la empresa todo el tiempo. Se suma el trabajo por temporada, que implícitamente ya existía en el contrato indefinido, y también se suman, claro, los periodos de prueba y también el de capacitación, que es lo que más temor nos está causando.
Sin embargo, a pesar de que se puede pensar que el sector patronal va a querer experimentar con lo nuevo, nosotros no podemos definir si esto va a ser bueno o va a ser malo. ¿Por qué? Porque es muy fácil motivar cualquier reforma, cualquier iniciativa con aspectos positivos, pero no tenemos aquí la esfera de cristal que nos diga qué va a pasar en 2 o 3 años para decir tenían razón o no tenían razón. No podemos definir, pero tampoco debemos de sentir miedo, porque no sabemos realmente cuál va a ser el resultado final. Muchas gracias, maestro Crescenciano. De esta manera damos fin a este primer acercamiento que la Universidad Autónoma de Nayarit hace a este gran tema que es el de la iniciativa de ley que pretende reformar la Ley Federal del Trabajo. Agradecemos al maestro Crescenciano, agradecemos a Sergio su presencia. Luis Manuel, gracias. Nos faltó democracia y transparencia. Sí, efectivamente. Esa para Gracias. la siguiente. Muchas gracias a quienes nos ven. Quitaron lo de transparentar los contratos colectivos, las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo. Es que están registrados. Sí, pero no, En el pero tribunal. la iniciativa era que hacerlos públicos y que los tuvieran montados en internet y tú entrar y ver. Son públicos. Esa parte no va. No, esa parte no está. Esa la Lo quitaron. quitaron. Sí, pues esa es la parte total. El Sí, 96% de los contratos colectivos de trabajo en este país Primero, son de protección. No quisieron. Más de Pero los 100. senadores panistas y perredistas. A ver, Aparte la quitaron. A ver, contador, No está. contador Sergio, yo digo, No está. el derecho de las minorías a recibir información del manejo de los recursos. Pues sí, los disidentes de tu sindicato, porque si alguien no es afiliado, no tienes por qué. Ah, no, ¿verdad? Claro. Puro Bueno, sindicato. por principio tienes tú que respetar la libertad de afiliación.